En Trending te comparte las tendencias de los últimos días. El viernes 14 de abril, el mandatario Andrés Manuel López Obrador afirmó la disolución y liquidación de la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, sin afectar a los más de 200 trabajadores que se encuentran en conflicto laboral desde hace 3 años. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que los hijos de Joaquín Guzmán el Chapo, también conocidos como la Red de Chapitos, son los mayores distribuidores de la droga sintética fentanilo. Por medio de redes sociales se reportó la caída de una estructura metálica en la zona de reconstrucción de la línea 12 del metro. Problemas técnicos ocasionaron que se cancelara el despegue de la nave espacial Starship, cuyo objetivo es realizar viajes a la Luna y Marte con hasta 100 personas a bordo. Previo al inicio del clásico joven entre el América y el Cruz Azul, cadetes del Heroico Colegio Militar realizaron una ceremonia para conmemorar el bicentenario de la institución. Dicho partido fue ganado por los Azul Crema 3-1, con un doblete de Cendejas y un gol de Henry Martín. Dio inicio la 22ª edición del Festival de Música y Artes de Coachella en California, escenario donde las celebridades e influencers revelan las últimas tendencias de moda. Este año se contará con la presencia de artistas de habla hispana como Bad Bunny, Kali Uchis y Rosalía. Hola, bienvenidos a TV UNAM, a En Trending, una emisión más donde pues estaremos platicando sobre diferentes tendencias a lo largo del programa. ¿Cómo estás, Ren? Ya tenía pues bastante que no estábamos juntas. Hola, Pau, muy bien, gracias. También muy contenta de compartir de nuevo foro contigo, sobre todo en una ocasión tan especial que nos encontramos de celebración aquí en TV UNAM. Así es, y es que pues hay una gran noticia que darles y compartirles, también agradecerles, porque en el canal de YouTube de TV UNAM hemos llegado al 500,000 de suscriptores. Este trabajo en conjunto y una felicitación para todos nuestros compañeros de esta televisora universitaria y pública. Gracias por seguir nuestros contenidos que se hacen por y para ustedes. Y es por eso que en el programa de hoy pues vamos a seguir hablando pues de otra información que queremos compartir con todo nuestro público. Hoy es el Día Mundial de la Marihuana, Ren, y es por eso que vamos a estar platicando un poco más acerca de esta planta a lo largo del programa. Como mencionas, Pau, el uso de la cannabis tiene múltiples aspectos que van desde su uso recreativo, su consumo hasta la legalización. De ahí que a lo largo del programa hablaremos sobre los múltiples aspectos que tienen que ver con esta importante planta, por ejemplo, los retos a los que se enfrentan la investigación en nuestro país, además de los múltiples usos que se le pueden dar en la medicina para el tratamiento de diferentes padecimientos médicos. Y bueno, qué mejor forma de hacerlo que hoy, 20 de abril, Día Mundial de la Marihuana, coloquialmente conocido como el 420, Pau. Así es, Ren, y es por eso que vamos a aprender en el siguiente minuto qué es la cannabis, pues esta planta que da vida a la marihuana, de dónde surge y un poquito más de información en el siguiente minuto que nos comparte nuestro compañero Christopher. La conocemos como la marihuana, mota, hierba, marihuana o también por su nombre científico, Cannabis sativa. Esta planta pertenece a la familia Cannabaceae, es obtenida de la planta de cáñamo y es originaria de Asia. A través de la historia, el ser humano la ha aprovechado con distintas finalidades, desde la confección de productos textiles hasta su uso en la medicina tradicional. Gracias a la ciencia se sabe que tiene propiedades analgésicas, desinflamatorias y antidepresivas, entre otras, además de ser una droga de uso espiritual y lúdico, con efectos psicotrópicos que actúan sobre el sistema nervioso, alterando la percepción de la realidad, el comportamiento y el estado de ánimo. Algunos países han reconocido el potencial económico de esta planta en el mercado. Naciones como Canadá, Jamaica y Países Bajos han legalizado su consumo con fines recreativos, mientras otros como Estados Unidos y México están en ese proceso. Si bien la cannabis se ha convertido en una importante alternativa en el tratamiento del dolor de diferentes padecimientos médicos, Pau, también su consumo puede traer diferentes efectos en nuestro organismo que pueden no necesariamente ser positivos. Así es, pues los cannabinoides actúan diferente en nuestro organismo, como pueden pues ser algo benéfico, desinflamatorio o incluso para analgésico, disminuir algunos dolores. Es cierto que también puede llegar a causar alucinaciones o problemas psiquiátricos, todo depende, claro, de su uso y de su consumo. Conozcamos más sobre los efectos que tiene la cannabis en nuestra salud en la primera parte del reportaje que nos comparte Gris. El cannabis, también conocido como marihuana, es una planta que es consumida por millones de personas con fines recreativos, pero también es principalmente utilizada por sus beneficios en la salud. La cannabis no es nada más una planta que se puede prestar
para ser una droga de abuso. Hoy por hoy, la cannabis es una de las plantas mejor estudiadas en todo el mundo para tratar de encontrar soluciones terapéuticas a muchos problemas que no tenemos soluciones. Los efectos inmediatos que puede llegar a tener una persona al consumir cannabis son sequedad en la boca, enrojecimiento ocular, risa incontrolada, entre otros. En la salud, se ha comprobado que las propiedades del cannabis ayudan a aliviar el dolor. Los cannabinoides pueden ayudar a reducir el dolor de todo tipo, tanto el dolor crónico como el dolor neuropático, como el dolor inflamatorio, como el dolor oncológico. Por otro lado, el consumo de marihuana a edades tempranas puede detonar problemas psiquiátricos principalmente en niños y jóvenes. Uno de los principales riesgos del consumo de cannabis, y en especial de tetrahidrocannabinol, es que si no se ha terminado de desarrollar ese sistema nervioso central, podemos bloquear ese neurodesarrollo y entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen mayor susceptibilidad a tener problemas psiquiátricos como depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, paranoia, etcétera, etcétera, etcétera? Otro padecimiento es el desarrollo de trastorno de consumo de cannabis. Estos pacientes que desarrollan el trastorno de consumo de cannabis también tenemos mayor riesgo de presentar este efecto adverso si empezamos a consumir cannabis a edades tempranas, si consumimos cannabis muy frecuentemente y con concentraciones elevadas de THC, también incrementamos el riesgo de que se produzca este trastorno por abuso de cannabis. La marihuana ha sido rechazada socialmente por años. Es una sustancia estigmatizada por los daños que tiene en la salud y por su uso ilegal, vinculada a la delincuencia y la violencia. El principal estigma que tiene, pienso yo, y en nuestra sociedad todavía es muy importante por todo lo que nos ha tocado vivir, pues es que está asociado al narcotráfico, ¿verdad? Mucha gente en México, muchos médicos, muchos pacientes, mucha gente sigue pensando que la marihuana o que el cannabis es una droga nada más de abuso que no tiene ningún uso terapéutico y que si alguien le va a recetar o recomendar a alguien que consuma cannabis, pues le vamos a recetar que se coma un churro. Y no podríamos estar más lejos de la realidad. Aunque podríamos pensar que el tema de la cannabis es nuevo en nuestro país, que tal vez tenga algunas décadas, la realidad, Pau, es que su llegada se remonta a la conquista, esta época donde era utilizada para la fabricación de aceites, algunos textiles, entre muchos otros productos que ayudaron a nuestro desarrollo cultural y ceremonial. Así es, la marihuana o cannabis ha sido utilizada desde culturas ancestrales para aliviar malestares, pero incluso también pues para la cultura o medicina espiritual de los chamanes desde su llegada a México, como bien lo mencionas, y es por eso que en la siguiente nota vamos a platicar sobre su uso y cómo ha sido parte de la cultura desde hace muchos años a nivel mundial en la siguiente nota que nos preparó Viri. Vamos a verlo. La historia del cannabis es extensa y controvertida. Esta planta, cultivada desde hace miles de años por diversas culturas, formó parte de los viajes de exploración de muchas naciones, pero su llegada a México se registra durante la conquista en el siglo XVI, cuando Pedro Cuadrado de Alcalá introdujo las semillas de cáñamo a petición de Hernán Cortés para levantar la economía de la Nueva España. Su cultivo floreció rápidamente gracias a que sus características permitieron la fabricación de resistentes telas, cuerdas y ropajes. Además de fibra textil, la semilla de cannabis se usaba para producir aceite, que es uno de los aceites vegetales más nutritivos que existen, dado su alto contenido de omegas. Fray Juan de Zumárraga, uno de los propulsores más importantes de cannabis, extendió los cultivos por todo el Valle de Chalco. Al estar tan en contacto con el cáñamo, la población indígena pronto se percató de los beneficios y propiedades medicinales del consumo de sus hojas, flores y tallos, adaptándola a la vida cotidiana. El género botánico cannabis se fue adaptando a nuevos tipos de suelo, distintos a los suelos europeos donde se había desarrollado el cáñamo, y también se fue adaptando a climas mucho más cálidos, originando variaciones fenotípicas en los ejemplares de la planta. Y en ese contexto de integración cultural del cannabis en la herbolaria indígena, se le empiezan a dar nuevos usos, ¿no? Principalmente usos rituales y usos terapéuticos. Los curanderos indígenas integraron el cannabis a sus prácticas religiosas y medicinales. Sin embargo, este tipo de ritos y curaciones fueron prohibidos por el Santo Oficio de la Inquisición, pues se consideraban hechicerías y que transgredían la religión.
En la herbolaria indígena, el cannabis se empleaba como un brebaje. Se bebía en rituales de sanación y rituales de adivinación. Insisto, fue duramente perseguido por la Inquisición, porque supuestamente fomentaban el contacto con el demonio. Y sin duda, ahí encontramos el origen del desprecio moral contra esta planta, que se mantendría en los siglos posteriores, porque se trataba de una planta indígena, pero después, ya en el siglo XIX, vendría también por ser una planta usada por los pobres y, de acuerdo a las leyes mexicanas, literalmente una planta que degeneraba la raza. Tras la independencia de México, los curanderos dejaron de ser perseguidos. En su lugar, los médicos que usaban la planta en distintos tratamientos comenzaron a ser acechados. Durante la Revolución Mexicana, el consumo de marihuana fue muy común, pero tras un control estricto de esta sustancia, su prohibición se hizo oficial en 1920. Sin embargo, la discusión por su uso continúa aún en la actualidad. Llegó el momento de hacer una pausa, pero no se vayan porque al regresar ahondaremos un poco más en la importancia de las investigaciones que se realizan en los laboratorios de nuestra universidad, además de otros usos que se le pueden dar al cannabis, entre mucha más información. Ya volvemos aquí a En Trending. Y continuamos en Trending platicando sobre la cannabis y bueno, es que en la actualidad hemos visto múltiples usos que se le da a esta planta, Ren. Por ejemplo, pues ya en tiendas podemos ver diferentes productos, no solamente pues pastillas, aceites en la comida, incluso pomadas para pues aliviar dolores musculares. Lo hemos visto creo que más de cerca con las personas. Lo hemos revisado a lo largo del programa, Pau. No es algo nuevo este uso de la cannabis, de hecho tiene su origen en la cultura y en la medicina asiática, particularmente en la China, y bueno, ellos fueron los primeros en descubrir todas las posibilidades que ofrecían los cannabinoides para la salud, para otros usos, y bueno, de ahí que no sea de extrañarnos que esté cada vez más presente en nuestra vida cotidiana, Pau. Sí, así es, y es por eso que pues en la siguiente nota Frida nos platica de los diferentes usos que tiene la cannabis en las aplicaciones en la vida diaria. No solamente es fumarla, sino de veras pues tenemos diferentes productos derivados de esta planta, así que vamos a ver los usos de la marihuana en la siguiente nota. El ser humano le ha dado diferentes usos al cannabis a lo largo del tiempo. Sin embargo, el principal uso se ha centrado en los efectos medicinales. La referencia más antigua que se tiene se encuentra en la medicina china, donde el cannabis era usado como analgésico para aliviar el dolor de parto. También en el Ayurveda, que es el tratado indio de medicina tradicional. De igual forma, los griegos y los romanos lo usaron como sedante. En la actualidad, se sigue utilizando con fines terapéuticos debido a que tiene ciertos compuestos químicos llamados cannabinoides. De acuerdo con el Centro de Investigación de Santé Cannabis de Montreal, en Canadá, los más conocidos son el delta-9 tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos han demostrado que los cannabinoides se utilizan en el tratamiento de algunas patologías, como el glaucoma, ya que reduce la presión de los ojos, la artritis reumatoide, modulando el sistema inmune, el VIH-Sida, estimulando el apetito, el cáncer, actuando como un analgésico para minimizar los dolores y también controlar las náuseas y vómitos provocados por la quimioterapia. De igual forma, es funcional para atender algunos síntomas producidos por otras afecciones como el Alzheimer, el asma, la enfermedad de Crohn, la epilepsia y convulsiones, la esclerosis múltiple, el insomnio, el Parkinson, la inflamación intestinal y dolores crónicos de difícil tratamiento. Otras investigaciones también demuestran su uso en el control de la esquizofrenia, la bipolaridad o en enfermedades de estabilidad emocional como la ansiedad o la depresión. Incluso la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, ha aprobado medicamentos elaborados a base de THC, tales como el dronabinol y la anabilona, recetados para el tratamiento de cáncer y el síndrome consuntivo debido al VIH-Sida. Cabe aclarar que para hacer uso medicinal de esta planta, se deben cumplir ciertos requisitos y consumirse bajo la normativa de cada país.
Como hemos revisado, el uso del cannabis representa una importante alternativa en el tratamiento de diferentes padecimientos médicos que pueden ir desde la epilepsia, la depresión, la ansiedad, entre muchos otros. De ahí la importancia que tiene la investigación de esta planta en nuestro país. Para conocer más sobre la labor que se realiza en los laboratorios de nuestra universidad, se encuentra con nosotros aquí en Trending el doctor Oscar Próspero, investigador en el Laboratorio de Cannabinoides de la Facultad de Medicina de la UNAM, nuestra universidad. Doctor, bienvenido al foro de Trending. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, doctor, por estar en Trending. Comenzando con esta interesante entrevista, pues creo que hay que decirle al público qué son los cannabinoides, pues cuáles son los tipos que existen y cuál es su reacción en el cerebro. Claro, los cannabinoides los tenemos clasificados en 3 tipos. Los cannabinoides que se derivan de la planta, ¿verdad? Los podemos aislar. Todos son moléculas químicas. Las hace la planta, las hace el humano, o las hace el humano con sus manos o las hace el humano con su cuerpo. Okay. Entonces, los derivados de la planta, los que podemos extraer de la planta, el más conocido es el delta 9 tetrahidrocannabinol o alias THC. Y los que son sintéticos, o sea, hechos, por decirlo así, por los químicos, ¿verdad? Tenemos diversos fármacos, como por ejemplo un THC sintético que se distribuye comercialmente como Marinol, okay. y tenemos los llamados endocannabinoides, que hemos participado en el descubrimiento de uno de ellos, en el que es el cerebro y el cuerpo quien los sintetiza. Estos endocannabinoides son moléculas naturales que todo mundo tenemos, o por lo menos suponemos, porque se ha estudiado cientos de personas en diversos países, se ha mostrado que todo mundo tenemos estas moléculas. O sea, naturalmente nosotros producimos moléculas que tienen un efecto parecido al que tiene el THC de la planta cannabis. Entonces, son 3, ¿verdad? Los producidos por la planta, los que produce el humano por reacciones químicas, digamos, y los que producimos con nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Esos son los cannabinoides. Okay. Doctor, qué interesante todo este panorama que nos comparte, sobre todo por cómo han tenido que pasar mucho tiempo en las investigaciones para obtener esta información. A partir de esto, ¿nos podría compartir cuál es el panorama de las investigaciones en los laboratorios en nuestro país? Y aquí, ¿qué tiene que ver nuestra universidad o cómo pues sí, participa nuestra universidad en esta importante labor? Claro. Primero, déjeme decirle que mundialmente somos un enorme grupo que estamos investigando cannabinoides, ya algunos, los sintéticos, le voy a llamar, a algunos otros extraídos de la planta y algunos otros, como en mi laboratorio, los que el cerebro produce. Y nada más nos dedicamos al cerebro, a pesar de que haya efectos en todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo contribuye mi laboratorio al conocimiento universal? Que afortunadamente no somos reconocidos en el mundo. Primero descubrimos el segundo endocannabinoide que se reconoce en la literatura científica. Ese es un primer punto. Un siguiente punto, somos los primeros en demostrar que en animales de experimentación estos endocannabinoides regulan nuestros estados de vigilancia, facilitando el sueño, ¿verdad? Es decir, los estados de vigilancia son estar despiertos, estar dormidos en el sueño no more y estar dormidos en el sueño more. Nosotros hemos mostrado en animales de experimentación que facilita el sueño. También hemos estado investigando sobre dolor, sobre la ingestión de alimento y sobre conducta sexual, varios aspectos, y que afortunadamente, bueno, pues actualmente nos refieren alrededor de 5,000 investigadores en el mundo acerca de lo que hemos hecho desde aquí, desde la UNAM, desde nuestro grupo en Facultad de Medicina. Esa es una parte que puedo contestar rápidamente de lo que me preguntaron. Ok, doctor, y creo que a propósito de esto es muy importante rescatar lo que han encontrado, claro, en el laboratorio, pero también desde los tipos que usted nos está platicando de cannabinoides, que hay algunos pues que tienen efectos diferentes a otros en su consumo y que algunos pues alivian el dolor, pero hay otros que causan, por ejemplo, al fumar la marihuana, pues otro tipo de reacciones en el cuerpo, ¿no? Sí, primer punto, a mí me gustaría, porque estuve oyendo esa introducción que ustedes tienen, pero a mí me gustaría que quedara claro que todas las distribuciones hoy por hoy son ilegales, porque COFEPRIS no ha autorizado nada. Claro. Entonces, todo es ilegal. Y de una vez advierto, a aquellas personas que dicen que el cannabidiol les puede ayudar y que lo van a comprar ahí donde lo expenden en el mercadito ese y todo eso, claro, es falso. Okay. O sea, no podemos asegurar que tiene ni siquiera cannabidiol.
De hecho, las investigaciones que se han hecho en Europa y en Estados Unidos han demostrado que alrededor del 17 al 20% de lo que se expende en esos países europeos o Estados Unidos no tienen cannabidiol. No tienen cannabidiol, pero sí tienen otros aspectos como es el THC, que puede inducir un cambio de cerebro. Como cannabidiol, lo único que se ha demostrado sistemáticamente es que nos está ayudando a controlar la epilepsia intratable en niños, que es fenomenal, es fantástico. Si las personas quieren administrárselo a sus hijos y lo compran en la esquinita de ahí y todo eso, lo más probable es que no traiga ni cannabidiol, sí traiga THC, que le va a afectar el cerebro, le va a afectar la moderación del cerebro. O sea, es un riesgo tremendísimo. Elegir así. Entonces, que quede clarísimo, hoy por hoy yo nunca voy a apoyar, hoy, en estas condiciones, que alguien consuma con fines medicinales cualquier producto de marihuana. Estoy absolutamente en contra, porque ni COFEPRIS lo ha autorizado, ni las investigaciones en el mundo han demostrado efectividad, a excepción de cannabidiol para epilepsia y THC para control de náusea, control de dolor y probablemente algo de inducción de sueño. Pero no hay más. Sí, rescatamos mucho esta parte, doctor, de recalcar que no porque la información esté allá afuera o ya se esté como popularizando más el tema, significa que ya esté completamente abierto. Sobre todo debemos escuchar a los expertos, quienes se encuentran en estos laboratorios. Yo en mi laboratorio no puedo usar ningún producto de marihuana porque rompo la ley. Claro. Está vetado, no está autorizado. Es ilegal. No, es ilegal. ¿Verdad? Es ilegal porque COFEPRIS no lo ha autorizado. Si no me ha autorizado un proyecto de investigación. Para ustedes. Que lo hacemos por investigación. Doctor, bueno, lamentablemente llegamos al final de nuestra entrevista, pero le agradecemos mucho que nos comparta todo este panorama de los especialistas. Como bien menciona, debemos escuchar a quienes se encuentran detrás de estos laboratorios, y no porque estos temas estén tomando una relevancia popular significa que ya esté bien y que no pueda ser perjudicial para nuestra salud. Sí, doctor, muchísimas gracias. Y pues bueno, ya nos lo dijo bien el doctor, que al final de cuentas la marihuana, cannabis no está legalizada, y pues ya una vez que lo esté podrán hacer uso más para la investigación científica que hay detrás. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por invitarme. Doctor, de nuevo, muchísimas gracias. Y ahora lo invitamos a abrir un poco más el diálogo en la segunda parte de reportaje, donde Gris nos habla de la posibilidad de una legalización de la marihuana en nuestro país y cómo esto afectaría la producción de otro tipo de productos en la segunda parte de reportaje. Vamos a verla. El cannabis está presente en gran parte del mundo, ya sea de manera legal o ilegal. Diversos países han permitido su uso dentro de sus territorios. De igual manera, existen otros en donde esta planta es regulada o considerada ilícita. Podríamos destacar en primer lugar el caso de países en donde desde hace décadas, como es el caso de Holanda, propio Estados Unidos, Canadá, Uruguay, ha dejado de ser un asunto criminal. Han avanzado en materia de descriminalizar, es decir, que la producción y posesión no represente un delito para quien lo hace. México es uno de los países en donde esta planta aún es considerada ilegal. Sin embargo, cuenta con la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que tiene por objeto la regulación de la producción y comercialización del cannabis y sus derivados. El cultivo, la venta, la posesión, al día de hoy sigue prohibido por las leyes mexicanas. Lo que uno ve es un fenómeno de mercado negro, ¿no? Sería el único mecanismo, aunque sea de autocultivo. La producción y venta del cannabis en México se ha dado de manera ilegal durante años. Producirla sin tener un permiso tiene graves consecuencias legales. Actualmente, a través de un permiso, es posible su uso personal. A través de un juicio, de un amparo, obtener un permiso que nos va a otorgar la autoridad competente para poder cultivar y poseer cannabis, no tanto venderla. Pero para poder proceder de esa manera se requiere un permiso, que entiendo o lo otorga la COFEPRIS o lo otorga la Suprema Corte de Justicia. Ante la apertura de la legalización del cannabis en países como Estados Unidos, se ha dado pie a la fabricación de productos comestibles que contienen esta planta, volviéndose de fácil acceso para todas las edades.
Aparte, hay toda una industria de golosinas, productos que comercialmente se pueden adquirir en cualquier lugar y sobre los cuales actualmente lo que se está discutiendo es el tema del etiquetado, ¿no? Porque como muchos de esos productos son réplicas casi exactas de productos comerciales que no contienen cannabis, se ha encontrado muchos casos de intoxicaciones de adultos mayores o de niños. Lo consumen pensando que es una golosina y no lo es. El tema de la legalización de la cannabis en México sigue siendo cuestionable ante el riesgo de ser consumida por menores de edad, exponiendo su salud física y mental. Queremos que la juventud, los menores de edad consuman cannabis, porque si ahora que no es legal es más o menos accesible, el consumo tiende a incrementarse y además incrementarse en grupos vulnerables, ¿no? En niños, en adolescentes, en mujeres embarazadas. Pues ahí yo me pregunto seriamente si queremos que el mercado facilite a esos grupos que estén mayormente expuestos a riesgos. Y pues bien lo dice Grisel, algunos lugares del mundo como Ámsterdam es donde tienen acceso, digamos, a la marihuana, cannabis, de forma legal, Ren, y pues pueden hacer uso, consumo, e incluso pues plantarlo sin ningún problema. Sin embargo, en México hay que retomar, como lo decía el doctor Próspero, es todavía ilegal, una situación que pues está en el limbo y que definitivamente hay que tener mucho control, sobre todo en los menores de edad que llegan a consumirla desde la secundaria y puede afectar consecuencias en su salud en un futuro. La marihuana tiene múltiples posibilidades, Pau, tanto negativas como positivas, y bueno, ya lo veíamos a lo largo del programa que espacios de diálogo nos ayudan a eliminar el estigma que existe en torno a la marihuana y a partir de esto pues conocer más de esta planta milenaria y todos los usos que puede traer para nuestra salud, Pau. Así es. Lamentablemente llegamos al final de nuestro programa, pero no nos iremos sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, porque ahí también compartimos muchos otros temas que están en tendencia y que son muy interesantes, además de recordarles que tenemos una cita aquí en el 20.1, la señal de TV UNAM, todos los jueves en punto de las 20:30 horas, en repetición los sábados a las 19 horas. Y bueno, Pau, llegamos al final del programa. Así Un gusto es, compartir foro contigo. Nos vemos. Bye.